Votar de manera racional y responsable es clave para elegir gobernantes capaces y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Una decisión informada permite evaluar propuestas y trayectorias, evitando caer en promesas vacías o populismos. Así se fortalece la democracia y se promueve un futuro más justo y próspero. En esta serie de programas que va a salir todos los domingos a las 9 de la noche, vamos a analizar las propuestas de trabajo de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Analizaremos desde el punto de vista legal, para lo cual hemos invitado al doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre, profesor universitario, constitucionalista, y para ver desde el punto de vista económico, hemos invitado al economista Jorge Morales, auditor, experto tanto en instituciones públicas como privadas. Bienvenido, Ecuador, bienvenido, Jorge. Ecuador, Juan Iván Cueva ha presentado un programa de trabajo que quisiera saber desde la óptica legal si es viable o no, si necesita reforma legal o constitucional, qué tan viable es la propuesta desde el punto de vista legal del candidato Juan Iván Cueva. A ver. Bueno, muy buenas noches. Empecemos por el principio y vamos despacio. No obstante que el tiempo siempre es enemigo para este tipo de actividades. Primero ubiquémonos en el contexto de qué hablamos cuando mencionamos los planes de trabajo. Los planes de trabajo que deben presentar los candidatos es un requisito indispensable para que su candidatura pueda ser calificada. Caso contrario de no presentar un plan de trabajo, que en el decurso de estos programas vamos a encontrar muchas más similitudes que diferencias entre estos. De no presentar el plan de trabajo, pues no se califica su candidatura. Estos planes de trabajo, programas de trabajo, tienen que reunir ciertas características. Básicamente, un diagnóstico de la situación actual. Bravo, maravilloso, como que no lo supiéramos todos. Segundo, que tiene que establecer las estrategias y los objetivos a largo plazo. Y también un plan de trabajo plurianual, porque recordemos de que es un mandato por 4 años, de tal manera que tiene que irse cumpliendo con metas conforme los años van avanzando hasta la terminación de su mandato. Y por último, la forma como va a rendir cuentas. Entendido todo esto, que esos son los requisitos fundamentales para la aceptación de un plan de trabajo, conversemos un poco sobre el plan de trabajo de este joven empresario Juan Iván Cueva, que está representando a este partido o movimiento amigo, y va en binomio con Cristina Reyes, a quien creo que conocemos más, mucho más que a él. Bien, entre las cosas que propone y que llaman muchísimo la atención, está el tema de quitarle, quitarle. A ver, toda persona tiene derecho a la defensa dentro de un proceso. Toda persona. Si esta persona no está en capacidad económica de contratar los servicios de un profesional particular, puede recurrir ¿a quién? A la Defensoría Pública para efectos de que sea esta la que represente sus intereses en cualquier tipo de litigio. Hemos visto últimamente de que cuando los abogados de la parte procesada no se presentan a la audiencia de formulación de cargos o cualquiera de estas diligencias, y ya, hasta aquí, los diferimientos y diferimientos y diferimientos que entorpecen la marcha del proceso, el juez que ordena que un defensor público lo represente. Uno de los casos más sonados en este asunto tan mediático fue cuando bueno, no había sido economista, al que era pariente del expresidente Correa y que estuvo en el Banco Central, él no contrató abogado, no compareció y fue representado por un defensor público. ¿Cuál es la intencionalidad? De que esta persona tenga el derecho efectivo a una defensa oportuna. Pues bien, el candidato Juan Cueva propone de que, textual, ¿no? Eliminará la provisión de defensoría pública gratuita para delincuentes condenados por delitos graves.
como asesinato, violación. Es decir, esa persona, ese procesado, no tiene los medios para contratar a un abogado particular, se queda sin defensa. Cuando la Constitución, que ordena el proteger los derechos de todas las personas, de tal manera que siendo uno de los derechos fundamentales el tener una defensa oportuna, estaría desde ya atentando a una institución, no solo ecuatoriana, una institución universal. Entonces, si empezamos por ahí a analizar uno de las propuestas más llamativas, porque es definitivamente atentatoria. Ahora bien, entrar a analizar otras propuestas de carácter innovador, como el asunto de entregarle. Recordemos de que este es un joven menor de 40 años que está en otra generación definitivamente tecnológica. Pretende entregarle a la inteligencia artificial el manejo de muchísimos campos. Ahora bien, si la inteligencia natural, que parece ser eh, de mucha carencia en estos tiempos, en la cual uno puede opinar como lo estamos haciendo ahora, a veces escapa del control y los conceptos, las palabras van más allá de los conceptos. Eso hizo muy famoso un expresidente, cuando las palabras van más allá de los conceptos. ¿Quién va a manejar, pues, la inteligencia artificial? Ecuador, ahí tengo yo dos inquietudes. Ya. Referente a la primera exposición que hiciste, la propuesta del candidato Juan Iván Cueva dice que le va a quitar el derecho a la defensa a través del defensor público a aquellos sentenciados por crímenes, ya sea sicariato, etcétera. Lo cual, si mal no entiendo, y para claridad de nuestros televidentes, tendría como requisito sine qua non que él ya haya tenido una sentencia previa, porque si es la primera vez que lo toman prisionero por un tema de ya sea sicariato o femicidio, lo que rayo sea, no está pues todavía condenado. Por lo tanto, sí tendría derecho. A los condenados. Correcto. Entonces, sería requisito sine qua non de que sea reincidente en el cometimiento del delito. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Podría entendérselo así. Pero hay un asunto y creo que omitimos algo muy importante y no quiero concentrar toda la atención de este programa porque los asuntos económicos son, creo yo, mucho más importantes que todos estos enunciados. Por eso ya cuando el economista Morales tenga el uso de la palabra, se explayará respecto a la viabilidad económica de los planes de trabajo. Pero mira, ¿cuál es el problema de fondo de los programas de trabajo, de los planes de trabajo? Que son fiscalizables, pues. Tú presentas en el en el programa de trabajo, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer así. Y Jorge entra a indicar y dice que lo va a financiar así, dice. Pero esta sabiduría antigua, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, y que el papel aguanta todo. Eso es una espada de Damocles, porque tú te estás comprometiendo como candidato a presidente a cumplir con esas ofertas, no las de campaña, las de la tarima, en que dicen cualquier cosa, sino lo que está documentadamente inscrito en el sistema electoral. Si tú no cumples con aquello, con parte de aquello, es causal de revocatoria de mandato. Usted ha incumplido con lo que ofreció. Pero ¿cuál es la realidad, Modesto Gerardo, Jorge? De que cuando se llega ya al ejercicio del poder, todos estos documentos tan
En una de esas hecho con inteligencia artificial, ¿eh? Van quedando como un referente. No es posible cumplir con algunas de las cosas, sino con casi todas, las que ponen en el plan de trabajo. Porque eso es lo que vienen a exhibir. Yo voy a hacer esto, lo voy a hacer así, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo la voluntad. Chica, llegan a presidente de la República y se encuentran con una realidad totalmente distinta a las fantasías elaboradas en un programa de trabajo. Entonces, este mal, porque es un mal endémico, pero obligado por ley, condiciona a todos los candidatos a qué? A ser medios timoratos en cuanto a la exposición de su plan de trabajo, a la documentación de su plan de trabajo. Ser timoratos, ser tibios, ser ambiguos, ser cautos, prudentes. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo esto, me reúnen las firmas necesarias e inician el proceso de revocatoria de mandato. Entonces vamos a encontrar, y eso decía al inicio de la exposición, vamos a encontrar de que todos los programas de trabajo más se parecen que se diferencian. Aquí hay, por supuesto, en algunos de ellos unos sesgos ideológicos. En el caso de Amigo, en el caso de este Juan Iván Cueva, eh, hay mucho entusiasmo, por cierto, el entusiasmo propio de la juventud y también hasta de la inexperiencia. No hay un norte ideológico en realidad. Todos los candidatos, en mayor o menor medida, a excepción de dos de ellos, perdón, cuatro de ellos, es que son tantos, de cuatro de ellos, en que sí hay un corte, no digo un sesgo, un corte ideológico en las propuestas programáticas que hacen en sus planes de trabajo. Pero el resto de candidatos ofrecen, eh, ofrecen un Ecuador maravilloso, el Edén terrenal, y todos, sin excepción, y eso es muy fácil entenderlo, ¿qué ofrecen? El bienestar, ofrecen generar empleo, ofrecen repartir equitativamente la riqueza, ofrecen luchar contra la corrupción, porque claro, esos son los males del Ecuador. El Ecuador viene desde hace muchos años de crisis en crisis en crisis. No salimos nunca de la crisis. Estamos permanentemente en un estado crítico. Ahora, Ecuador, no sé. para Sí, no sí. dejar en el aire el tema de lo que se refería a la inteligencia artificial, Ajá. y el otro tema, el anterior, el tema de quitarle la posibilidad de que el Estado financie al defensor para alguien que ha sido reincidente en el cometimiento de un delito atroz como es el crimen, femicidio, etcétera. En el caso este último resulta que tendría que haber una reforma constitucional porque es inconstitucional de cabo a rabo. Totalmente. Por otro lado, en el tema de la inteligencia artificial, no nos olvidemos que los algoritmos son puestos por el programador y que una de las bases fundamentales de la administración de justicia es justamente la sana crítica, que no tiene sana crítica, que no posee la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial al fin y al cabo es el manejo de la big data, pero no tiene pues ese discernimiento lógico del libre albedrío y del sano albedrío del juez. Por lo tanto, tampoco sería del todo aplicable. Sería aplicable en el sentido de acumular la mayor cantidad de información referente al delito cometido. El momento de la sana crítica se queda de año. No lo puede hacer. Y además que también necesitaría, para ese caso, en el caso de que los trámites administrativos de apelación en sumarios administrativos, tú lo conoces muy bien, tendría también, si aplica la inteligencia artificial, también estaría bajo la misma situación de que no hay pues un criterio de sana crítica al momento de tener que sentenciar y justificar, como se llama, motivar la resolución correspondiente. Por lo tanto, también necesitamos pues ahí una reforma constitucional y legal.
¿O Pero estoy equivocado? mira tú, hubo un, una seria intención de nombrar jueces sin rostro, es decir, anónimos, para proteger su integridad. Pero resulta que eso es inconstitucional, pues, porque uno, de acuerdo a la Constitución, debe saber quién lo está juzgando. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una supercomputadora, ¿verdad? Que únicamente analiza hechos objetivos. No cabe la sana crítica como indicabas, no cabe la discrecionalidad, no cabe, porque es una máquina. Del mismo modo, no cabe de que una persona no sepa quién lo está juzgando. Porque ya no habría entonces ninguna diferencia entre una máquina que tiene un email, un IP, no sé, ese tipo de jerizongas que se utilizan en términos de computación, ¿verdad? Con un número de un juez anónimo. Si eso ocasionó una, una agria discusión respecto a la constitucionalidad de nombrar jueces sin rostros, que en otras partes han existido en el Perú, han existido en Colombia, y bueno, no puedo hablar respecto a cuál fue el efecto. Lo único que me imagino que esas personas anónimas con un número de identificación siguen vivos. Lo único. Jorge, Si eso generó esa discusión, imagínate tú entregarle a la inteligencia artificial que es programada por yo no sé quién. y No, no no, sabes cómo tampoco. no, no, Entonces como puede que la haber una máquina no ecuación puede porque equivocarse, ¿no? de ciertas, en el momento en que pones ciertos algoritmos, te va a condenar toda la vida. Jorge, desde el punto de vista económico, ¿qué tan viable es la propuesta del candidato Juan Iván Cueva? Bien, el candidato tiene dos parámetros con el cual se define su plan de trabajo. El uno corresponde a fortalecer la competitividad, hacer una diversificación de la economía y una política fiscal sostenible. Y adicionalmente a eso, como segunda propuesta general, tiene la estrategia para potenciar la dolarización, es decir, fortalecer. Pero dentro de los campos en el que se diluye estas dos grandes ideas, eh, existen algunas actividades que deben hacer como objetivo, como eje económico, que sí van a meritar puntos de regulación, inclusive de reformas, porque pensar que se va a fortalecer una competitividad y crear nuevas actividades de sectores productivos de los que ya tenemos tradicionalmente conocidos y que básicamente están contemplados en los 7 principales productos nuestros. Pero lo que me llama la atención en uno de esos casos, que tiene que ver con la inversión, que es la que casi todos dicen que van a atraer inversión, tanto nacional como internacional, es que se mencionan con la condición de, ofrecen garantizar la estabilidad jurídica para atraer la inversión. Entonces, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos 8 años, por hacerlo un poco más fresco el tema, pero no ha habido forma de encontrar una viabilidad para hacer que estas condiciones se den, porque no simplemente esto obedece a una decisión del Ejecutivo para hacer este tipo de captar este tipo de inversiones, porque si nos vamos a la historia, desde el año 2021 al 2024, el año que más se recibió como inversión extranjera fue en el año 2022 de 880 millones de dólares, cuando estamos hablando de planes
que obedecen a una inversión para que sea realmente un fortalecimiento al sector productivo y al sistema financiero nacional de casi 14.000 millones de dólares. Sin contar que ahora se habla de cifras de hasta 16.000 millones, obviamente porque ahora estamos necesitando inversión adicional por el tema de la generación eléctrica que nos hace falta. Jorge, la competitividad se da por varios factores. Uno de ellos es el tema del costo de la mano de obra. Otro es el tema del costo de los insumos, si estamos hablando de productividad. En ese sentido, nos llevan larga distancia Colombia y Perú, porque no tienen una legislación tan rígida en cuanto al tema laboral y digamos que son bárbaramente competitivos por justamente el hecho de tener una mano de obra barata. De hecho, los chinos ahora buscan mano de obra barata en Vietnam, por ejemplo, porque el inversionista busca invertir dinero para obtener un rédito y mientras más rédito tengan, es mejor el lugar para invertir. Pero ¿de qué competitividad podemos hablar nosotros con una mano de obra tremendamente cara? Y por otro lado, el hecho de tener un impuesto como el impuesto a salida de capitales, que tampoco pues incentiva a alguien que meta $100, por poner un ejemplo, y resulta que cuando ha metido los $100 ya va perdiendo el 5% para tratar de recuperarlo. Por lo tanto, ¿de qué competitividad hablamos? ¿Qué tan viable es lo que dice económicamente el candidato Juan Iván Cueva en ese sentido? Y además que ¿cómo lo va a hacer? Porque va a recurrir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, o va a ir a China, a donde hay préstamos y empréstitos caros con el Exit Bank. ¿Y eso cuánto nos va a costar, Jorge, a los ecuatorianos? Bueno, en realidad él no está proponiendo hacer acercamientos al Fondo Monetario a efectos de obtener ese tipo de financiamiento más barato que el que da el mercado internacional común. Lo que sí me llama la atención es que plantea es hacer gestiones para solicitar la condonación de 1/3 de la deuda y también obtener una moratoria de esa deuda por los próximos 5 a 10 años a cambio de invertir en el desarrollo energético. Es decir, son programas que demandan alta inversión, que me imagino que está pensando de 5 a 10 años como para meterse en ese campo, pero la economía ecuatoriana no necesita solamente ese tipo, ¿cómo se llama?, de desarrollo energético. Necesita, es productivo. Nosotros somos prácticamente proveedores y lo que necesitamos es industrializar esa producción nacional, que sí la están haciendo nuestros vecinos, a lo que haces alusión. Entonces, ellos están dentro de lo que es hacer siempre presencia al valor agregado de cada uno de los productos que exportamos. Aquí nos hemos sentido muy cómodos y satisfechos con eh, tener una gama de productos que son los que ya tienen captado el mercado, pero se han venido ganando mercados en productos nuevos, que bien es cierto, abre el mercado, pero son cantidades muy pequeñas, que por decirte una cifra, por ejemplo, en el caso del crudo, que aún todavía con la mala producción que tenemos, igual representamos dentro del peso de las exportaciones el 26%. Ahí le sigue el camarón con el 20%, el banano el 11%, la minería el 9.5%, cacao elaborado el 7% y otros el 24%. Entre esos otros existen cerca de 80 productos que ya están llegando a los mercados, pero son esos mercados que se pueden ganar si realmente no van como materia prima. La idea es que vayan con el peso del valor agregado, es decir, claro que no somos tan competitivos cuando le metemos más mano de obra especializada para poder industrializar ese producto de materia prima o en estado natural, pero para llegar a eso se debe tener primero un costo más barato, a no ser que
con un mercado de valores tan incipiente que tenemos, que sabemos que sí hay capital nacional que está interesado en invertir, pero el mercado de valores tampoco permite, somos tan pequeñitos que tampoco permite captar ese recurso nacional. Entonces, es muy limitada la llegada que se tiene. Y lo que tú decías, ese famoso 5% y esa la forma como gradualmente las reformas tributarias también de alguna manera van, si bien es cierto, liberan por un lado unos pesos, por otro lado también hacen que se incremente el sacrificio, como el caso de este candidato al que estamos haciendo alusión, que, por ejemplo, tiene una visión que la está planteando como de implementar en el primer año de gestión, dice, una política fiscal sostenible con una reforma tributaria progresiva que aumente la recaudación. Entonces, está mencionando una forma de reactivar la economía, diversificar la actividad económica, crear oportunidades, fortalecer la dolarización, pero está pensando en una reforma tributaria sostenible y creciente, no sé a qué significa creciente, es decir, a qué nivel estamos llegando, porque ni siquiera no sabemos si solamente se trata del IVA o se trata del ICE, que son los que tienen más peso en nuestros productos que se comercializan, pero sí llama la atención de esta reforma tributaria progresiva que aumente la recaudación, pero dice al renglón seguido sin que esto afecte a los sectores más vulnerables. Entonces ahí viene ya la propaganda, ¿no? Lo político, es decir, se meten en el campo económico a mencionar algo que en teoría sería factible, que como otros países tienen altos porcentajes de pago de tributos, pero que tú lo recibes. Te sientes satisfecho porque tú demandas el servicio y el Estado te lo da. En el caso Claro. nuestro, no. Nosotros no Además tenemos que esa suena, reciprocidad. además que suena contradictorio el hecho de que quieras ser competitivo y por otro lado elevas IVA y pones un sinnúmero de trabas. Como el tiempo es realmente caprichoso, vamos con el candidato Luis Felipe Tillería. A mí me ha llamado muchísimo la atención las propuestas de este candidato, que es concejal, es un ecuatoriano concejal en el Reino Unido, en Londres, y que realmente las propuestas que él realiza, no sabría cómo definirlas o catalogarlas. Ecuador, desde el punto de vista legal, constitucional, las propuestas de Luis Felipe Tillería, como por ejemplo democratizar el tema del petróleo, el 25% del tema del petróleo, poner en bolsa para que cada uno de los ecuatorianos vayamos a reclamar un bonito, porque vamos a ser socios de eso, el otro 25% va a llamar a empresas internacionales para que inviertan directamente. Entonces, y yo me pregunto qué pasa con el tema de la consulta a las poblaciones indígenas, qué pasa con la reclamación constante y continua de estos grupos ecologistas. Acabamos de pasar una consulta popular en la cual nos obligan a cerrar un pozo y terminar la explotación en ese sector aledaño al Yasuní. O sea, legalmente, ¿a qué nos atenemos? Porque inclusive él dice que va a llamar a una constituyente para hacer viable esto. ¿Qué nos puede No, decir al respecto? no solamente eso. A ver, partamos de un principio. Todos los candidatos, al igual que todas las personas, digamos, aun cuando se ha desgastado este término, todas las personas de bien, ¿qué es lo que aspiramos? Ser buenos y que la sociedad sea, por ende, buena. La sumatoria de bondades individuales, ¿verdad?, nos va a dar una bondad generalizada. Pero ahí pecamos, como siempre, en una candidez. Por ejemplo, menciona este candidato Felipe Tillería, que incluso hábilmente por temas marqueteros, ¿no? En cuanto a al eje de seguridad, habla de artillería, utilizando su apellido, ¿no? Con artillería Ah, de la milicia, ¿no? Pero son cosas que ya existen.
que ya existen y que no requieren ningún tipo de reforma jurídica, como por ejemplo de que los militares apoyen a la policía. Todo eso lo dicen casi todos lo dicen. Porque sí, es necesario, es un mal común y requiere, por supuesto, respuestas muy comunes, porque no hay forma de inventar lo imposible, no hay forma, peor aún de aplicarla. Pero dice algunas cosas medio que llaman la atención, ¿no? Eh, la venta de las empresas públicas, que es lo que tú mencionabas. Vender las empresas públicas para que sea de acceso sectorizado, para que todos los ecuatorianos, inversionistas extranjeros, se vuelvan accionistas de las empresas públicas. Pero ahí tenemos nosotros que hacer una diferenciación, porque no todas las empresas públicas han sido creadas para la rentabilidad. Y si tú vas a invertir en una empresa, no llamemos pública, privada, no, una empresa, si tú vas a invertir, vas a comprar una acción o 10.000 acciones de una empresa, es para recibir, por supuesto, los dividendos, entendido esto, los réditos, la utilidad, el lucro. Pero las empresas públicas en el Ecuador, no todas, son primero rentables. Segundo, su razón de existir no es el lucro de repartir utilidades. Sin embargo, de ello está proponiendo lo que siempre dicen, pues privatizar, que es una palabra pero que suena feísimo desde hace no sé cuántos años. La privatización, van a privatizar el seguro social, van a privatizar esto, se van a llevar en peso el Estado. Lo hemos escuchado en gritos, en marchas, en televisión, en entrevistas, en todos lados. Hay otra cosa que también llama la atención, que pretende volver al servicio militar obligatorio. Eso requiere una reforma constitucional, porque desde la época de la constituyente del 2008, se suprimió la obligatoriedad para que tengas que hacer el servicio militar. Claro que lo presenta como para preparar a la juventud en la responsabilidad, la disciplina, el honor. Por favor, tal como están las cosas, y suena feísimo lo que voy a decir, pero algunos muchachos fueron a hacer la conscripción para aprender a manejar fusiles. O para tener algo que comer. Así También. es, porque no Pero tienen algunos para trabajo. aprender a manejar fusiles, para luego cuando salen de la colima, o sea, cuando salen ya del servicio militar, aplicar los conocimientos recibidos. Eso, Diversas bandas. Otra cosa, Ecuador, que me llama mucho la atención de la propuesta de Tillería es que dice, pretende convertir al Ecuador en un centro financiero internacional. no sé qué es eso. Ah, Panamá es considerado también un paraíso fiscal y aquí en el Ecuador están prohibidos los paraísos fiscales. Y de Por hecho están favor, si tan... este señor tiene cuentas en un paraíso fiscal, lo van a descalificar, así gane la presidencia, pues no. Claro, el tema es que a eso iba. Todo aquel candidato a la presidencia o a cualquier puesto Dignidad. de elección popular no puede tener dineros en paraísos fiscales. Y entonces eso también requeriría de una reforma constitucional y me imagino que por eso es que habla del tema de la constituyente y Constituyente. además promete hacer un tren de alta velocidad en el que los guayaquileños lleguemos a Quito en 2 horas pasando por Riobamba. Eso ya le vamos a preguntar a Jorge si sería viable o no el financiamiento. Pero todas estas cosas, el tema de repartir parte de las empresas públicas con los ecuatorianos y el hecho de tratar de convertir al país en un centro financiero, como que se va, perdió los cascos, como se dice vulgarmente, en el tema legal. No, no, ¿O no, no, estoy no, no solo equivocado? eso. No solamente en el tema legal. No es solo en el tema legal. Yo hablo por mí. Presento un programa de esto. Me daría terror ganar la presidencia.
¿cómo voy a cumplir con esto? Es decir, bueno, también estamos hablando, y por favor, con todo respeto para todos los presidenciables que espontáneamente se, se sienten presidenciables, hay que ver qué dice el voto popular. Eh, Todos ellos pues quieren irrumpir, eh, tener su nombre con el precedente de ex candidato a la presidencia de la República. Claro, es bonito, ¿no? Bonito tener su álbum de fotos, todo ello, y quizás pensar en iniciar desde arriba una campaña, una carrera política para llegar a concejal ahora sí de algún pueblo del Ecuador o alcalde, alguna cosa de esas. Por eso se me ocurre y amén de esa sabiduría popular también de que el papel aguanta todo, que se escribe cualquier cosa. Y habría que pasar algunos de estos, si no todos, los programas de trabajo por el Blackboard, ese programa que tiene las universidades para establecer si es que el tesista, el que ha hecho la tesis o dice que la ha hecho, no la ha plagiado, ¿no? La pasa por ese programa y te dice, esto sacó de aquí, esto sacó de acá, etcétera, ¿no? Para ver de dónde es que han sacado todas estas ideas geniales. Porque hay algunas ideas realmente geniales que suenan feos, insisto, pero algunas de ellas merecen estar en el cuadro de honor del neurociencia. Es correcto. Jorge, desde el punto de vista económico, todas estas maravillas que menciona Luis Felipe Tillería en su proyecto de trabajo, eh, convertir al Ecuador en un centro financiero, el tren de alta velocidad que te manda evidentemente trabajo, al hacer a los ciudadanos copartícipes, entregándole una acción a cada ecuatoriano sobre las empresas del Estado. ¿Es viable o no económicamente? ¿Cuánto más menos se necesitaría? ¿Y quién podría financiar todo esto? Y por otro lado, ya hemos visto que habría que hacer una reforma constitucional o una constituyente para muchos de estos temas. Pero económicamente, ¿esto suena Alicia en el País de las Maravillas o es viable? Bueno, desde el punto de vista real, en términos económicos, es muy teórico el planteamiento. Y a lo que tú manifiestas, no solamente la creación de un Banco Financiero Internacional, que obviamente apunta es a desarrollar un marco regulatorio, que me imagino contemplan reforma ya en ese punto, pero que incluya beneficios fiscales, ¿ya? Pero para que esto permita que se reciban créditos de tasas del 3 al 4% y a 30 años plazo. No sé dónde lo ha consultado, pero lo que yo conozco, organismos financieros internacionales de desarrollo, de promoción, de fomento al desarrollo de los países, esos plazos no existen con esas tasas. La creación del Banco del Migrante es algo que como una idea recuerdo hace como unos 4 o 5 años atrás, hubo un proyecto en el que se pensaba que con 100.000 inmigrantes y que cada uno aportara $10.000, esos recursos venían al Ecuador a través de un fideicomiso y se desarrollaban proyectos grandes como el de telecomunicaciones, que es donde apuntaban eso de ahí, y con la finalidad de que los dividendos, los réditos de esas inversiones, obviamente favorecían a una tasa mucho mayor que a la que el ecuatoriano gana en el exterior. Entonces era un compromiso y como seguridad a través de un fideicomiso. Pero este candidato estaba ofreciendo crear un banco del migrante. Claro, me imagino pensará, porque las cifras de remesas que hemos recibido en los últimos 4 años, del 2021, van con cifras de $4.300 millones
al año 2024, que vamos a llegar a la cifra de los 6.000 millones de dólares. Claro que es una cifra muy atractiva que cualquiera puede pensar, oye, aquí hay que crear un banco, y eso es un recurso que lo podemos manejar con una tasa que en Estados Unidos le pagan a los ecuatorianos el 0,5%, aquí prestándolo al 3%, a 30 años plazo, a lo mejor ahí tenemos, y en esa ocasión se hablaba de casi 1.000 millones de dólares, que era el fondo semilla de estos migrantes. Pero adicionalmente, se habla del Banco Central también para los jóvenes del primer mundo, es decir, incentivos también para que se crean oportunidades de emprendimientos en los jóvenes. Pero lo que yo no veo en ninguno de estos puntos, de la forma como se piensa obtener estos recursos, que me imagino son internacionales a esas tasas, es que no hay ningún planteamiento en ninguno de los puntos, porque el punto central es crecimiento económico inclusivo y reforma laboral. Esa es su presentación. Y me imagino en reforma laboral, Ecuador tiene la palabra, pero en el desarrollo económico tampoco veo un planteamiento de qué hacer con los niveles de presupuesto que tenemos, con los niveles de deuda que tenemos, con los niveles de subsidios y del porcentaje que actualmente el 89% del presupuesto general del Estado lo constituyen los salarios y los subsidios, que entre los dos suman 17.000 millones de dólares de los 20.000 en ingresos permanentes y 2.200, es decir, 22.000 millones de dólares de ingresos. Se van el 89% en sueldos y en subsidios. Es decir, si quiere realmente promover algo de estos proyectos, no tiene de dónde coger, porque ahí todavía falta numerar los recursos que deben recibir todos los ministerios y las universidades. Es decir, no hay campo. Entonces, siempre es lo internacional o, como dije al comienzo con el candidato anterior, promover el mercado de valores, porque inclusive hasta en eso somos muy pequeñitos al lado de Perú y Colombia. Es decir, no hay una forma, no hay mecanismos de poder captar esos recursos ni de extranjeros ni de ecuatorianos. Entonces, ese debe ser el camino, no crear como se está pensando en este candidato, pero sin mejorar la condición de gasto que tenemos en este momento, que es lo que realmente siempre como déficit fiscal que tenemos, es buscar la forma de cómo bajar o aliviar ese peso que nos viene arrastrando hasta la fecha. Y no sabemos cómo resolver porque cada vez terminamos el ejercicio fiscal, lo terminamos con huecos de 3.000 y vamos a terminar este año con cerca de 5.000 millones. Es decir, eso es muy, muy complicado pensar que sea viable propuesta de creaciones de estas instituciones. Bien, el tercer candidato que vamos a analizar es un personaje que ha sido polémico por una actuación de parte de un embajador de los Estados Unidos. Y me refiero al general Víctor Arauz. El general Víctor Arauz, entre algunas de sus propuestas, dice más cementerios, menos cárceles. Los presos, al igual que Bukele, los presos deben de trabajar para su alimentación. Dice que va a reactivar la obra pública, va a explotar los recursos naturales y que va a blindar y es con una ley. Ecuador. De todo esto de más cementerios y menos cárceles, que suena, podríamos decir, algo tenebroso para unos, atractivos para otros, legalmente, constitucionalmente, ¿es bien o no? Y para hacer el combo, porque el tiempo es corto, los presos, de acuerdo a la Constitución, los presos tendrían que trabajar para ganar su alimentación o no, porque hasta ahora tienen casa, comida, ropa limpia dentro de las cárceles y además operaciones. Y para reactivar la obra pública, bueno, eso mayor reforma no necesita.
la explotación de los recursos, caemos otra vez en el tema constitucional de la Pachamama y todo aquello. ¿Y con qué ley podríamos blindar el seguro social para que nadie le meta la mano? Este asunto de más cementerios, menos cárceles, tiene otra expresión bastante pintoresca que dijo este caballero, de que para luchar contra la delincuencia, él los va a mandar para que Dios los juzgue. Ahí hablamos de Cambiando la frase de Putin, cementerio. cuando le Pues claro, preguntaron, ¿usted qué piensa de los terroristas? ¿Usted los perdonaría? Y dice, no, perdonar le corresponde a Dios, mandárselos a Dios me corresponde a mí. Un poco variando el tema de Putin, ¿no? sí, 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 sí. A ver, ¿cómo indicaba? Es que esto va a sonar repetitivo y ya se vuelve hasta fastidioso. También el programa del general Víctor Arauz, a quien se le retiró la visa. No es que fue llamado directamente por Fitzpatrick como narcogeneral, pero la consecuencia que llevó a ser identificable como un narcogeneral es que los Estados Unidos le retiró la visa. Ya, por ahí. Recordemos que tuvo una seria confrontación con la excomandante general de la policía, la general Tania Varela. Varela, Perdón, Tania Tanya Varela. Varela. Sí, Varela. Porque decía este señor que amañaron las calificaciones para decapitar a unos para que suba el cónyuge de la señora Varela al cargo de general también. Ya, esos asuntos retomó el generalato y de ahí le dieron la baja. Se acabó. Y de ahí empezó esta campaña política. Recordemos que andaba buscando quien lo auspicie. Sí, O sea, son situaciones. A ver, podemos tener toda la intencionalidad de ponernos al servicio de la patria, al servicio de la República, ¿no? Ya lo sirvió como policía excelso, ahora quiere ser presidente de la República. Y lo que presenta es exactamente lo mismo que los otros. Escuchábamos a Jorge con atención, por supuesto, en el cual también la reactivación económica, la generación de empleo, la inversión extranjera, la seguridad jurídica, pero por supuesto, ¿qué otra cosa pueden decir? Lo van a claro que decir todos dicen el todo. qué, pero nunca dicen el cómo. El cómo, el cómo. Me olvidé mencionar que Luis Felipe Tillería también proponía un asunto de someter, más o menos, y así se entendió, de llevarnos cada 15 días a las urnas para votar en consulta popular, como hacen más o menos en los cantones suizos, ¿no? Que la mayoría de cosas las resuelven en votaciones populares, en Pero asambleas. por celular, en redes Sí, sociales. ¿Tú señor. puedes entender Claro. eso? No, queremos pegarnos un salto cuántico, ¿verdad? Es decir, dejar el mototaxi y subirnos en el Enterprise, así, de una. No, todo eso demanda un proceso largo, costoso, jurídico y cultural. Que además está cuestionado, el voto electrónico está cuestionado en todas partes del mundo. Bueno, pero bueno, eso es lo que proponen, como decía hace un momento, ¿no? El general Arauz, entre otras cosas, pues la generación de empleo, incentivos financieros y fiscales, o sea, sí, ¿cuáles son? Bueno, ahí Jorge, verás si es que encontró algún norte en esas propuestas. Reducción de la informalidad, así, va Pero sacando. con qué tipo de ley, Ecuador? Ya sabemos que el tema de más cementerios y Favor, menos cárceles es Pero, un pero tema si no podemos inconstitucional. reformar, no podemos llegar a la contratación por horas, porque fue prohibida en la constituyente del 2008. Y no solo eso, sino cualquier forma de precarización laboral. Es decir, las que ingeniosamente se encuentren, las que no se han inventado o las que se han soñado, o sea, cualquier forma de precarización laboral. Y eso se convierte, es que tenemos que mencionarlo en este punto, ¿no?
¿Qué inversionista extranjero le conviene venir al Ecuador? Hablamos de que la mano de obra es muy cara, la energía es muy cara, los impuestos son muy caros, Los el insumos. trabajador es socio en el 15% de las utilidades netas de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y eso lo mencionó Jorge muy claramente, el hecho de que el Ejecutivo puede tener la mejor intención del mundo, pero tienes tú a la Asamblea que te lanza cualquier ley, pues la veta totalmente, parcialmente, y estamos en este tira y jala, desde antes mismo de Lazo, en que la Asamblea se ha convertido no en un motor generador de cambios positivos para el país, sino realmente un freno de mano, freno atómico, yo no sé, cualquier modalidad de frenar cualquier iniciativa, por muy buena que sea. Porque como lamentablemente estamos en un canibalismo político, en que no le puede ir bien al presidente si no soy yo. Y como no soy yo, por interpuesta persona, pero yo, como no soy yo, que les vaya mal. Me imagino, suena que a veces uno tiene que morderse la lengua, pero yo sí creo sinceramente, de que muchas personas que detestan a este gobierno, al anterior, al tras anterior y a los que fueron antes de, ¿verdad? Deben estar muy molestos, muy fastidiados con que llueva en el austro. Realmente, sinceramente, muy fastidiados porque les daña su plan de 300 años. Entonces, regresemos a Víctor Arauz. Sí, propone estas cosas de cementerios, más cementerios, menos cárceles. Por favor, estamos en contra de la corriente universal, por muy antipática que sea, de derechos humanos. Claro que tenemos que ser empáticos porque felizmente hasta ahora no hemos sido nosotros o nuestros más cercanos víctimas de la delincuencia perversa e indiscriminada. No lo somos. No sé qué pensaría si me matan un hijo. ¿Cómo actuaría si me matan un hijo? Yo creo que hasta ahí llegaría el concepto doctrinario de los derechos humanos. Pero, deben existir, porque si no nos vamos al otro lado, al abuso, al abuso del que esté en el Estado. Una de las causas por las cuales se cuestionó el tema este de la ley de lavado de activos, muy aparte de que haya algún trasfondo por alguna razón, un interés particular, es el asunto de que el Ejecutivo ya nombraría nuevamente al director de la UAP. Y sí, puede ser un organismo muy apropiado, muy diligente para perseguir a cualquiera, a cualquiera. Entonces, reformas legales, constitucionales para la aplicación de lo que indica este caballero Víctor Víctor Arauz. Arauz, no mayor, no mayor, no mayor, salvo alguna que otra expresión inapropiada, pero no más allá de eso. No. Jorge, desde el punto de vista económico, ¿qué tan viable es esto que propone el general Víctor Arauz referente al tema de reactivar la obra pública, que demanda recursos evidentemente, y el Estado no los tiene, y para la obra que ha contratado ha tenido que hacer empréstitos? Y por otro lado, el tema de la explotación de los recursos, que volvemos al tema de los amigos de la Pachamama, los ecologistas y toda esta historia. ¿Qué tan viable es el proyecto en lo económico? ¿Qué tan viable es la propuesta del general Víctor Arauz? ¿O son cantos de sirena también? Bueno, aquí lo que mencionan son dos sectores básicamente a los que apunta. El primero es la creación de un entorno empresarial atractivo. Menciona fomentar la participación del sector privado, crear incentivos financieros, crear centros de apoyo empresariales, crear programas de apoyo a la innovación tecnológica y también fomentar la inversión en la infraestructura. Pero todos esos puntos
que están separados como líneas de trabajo, todos apuntan es mediante incentivos tributarios, ¿ya? Mediante beneficios fiscales, subsidios, excepciones de impuestos, es decir, subvenciones, asistencia técnica, es decir, sin ingresos. Es decir, yo no sé, está pensando en crear un ambiente amigable con el sector privado, donde lo invita a través de todos estos centros de participación con la empresa privada. Inclusive hay un punto en la que se menciona en lo que son proyectos de infraestructura mediante la asociación público y privada, pero todo sobre la base de dar excepciones, el beneficio de la excepción y de subsidios y de reducción de tributos. Me imagino que eso debe ser mediante reforma tributaria. Este candidato más vale no piensa en recaudar más como pensaba el anterior, sino este es recaudar menos para dar esa oportunidad. Pero tampoco explica que ese beneficio al sector empresarial se traduzca en incremento de empleo. O sea, no lo menciona como un objetivo, simplemente se orienta es a crear ese ambiente con el sector privado. Y el otro punto que me da la atención es va a impulsar un desarrollo equilibrado y sostenible en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna. E inclusive sobre ese mismo punto, habla sobre la construcción de nuevas unidades fabricadas en el sector rural, ya como incentivos a estos barrios marginales. Pero eso también necesita un crédito internacional, necesita recursos. Y con el presupuesto, mirando el presupuesto general del Estado, la asignación que tiene el Ministerio de la Vivienda, no tiene solamente para funcionar en lo corriente, en los gastos corrientes, peor para ponerse a hacer programas de viviendas dignas o de desarrollo de viviendas en el sector rural. Entonces, estamos viendo un candidato que no tiene la forma de cómo conseguir recursos para fomentar y crear estas condiciones de un mejoramiento, al menos en la calidad de vida en lo que es vivienda, que es lo único que apunta, y el otro al sector empresarial sin pedirle que genere empleo, pero a través solamente de subvenciones, ni siquiera de promoverlos a través de un crédito, no, a través, es decir, invierte el sector privado que yo te exonero y te reduzco los impuestos. Entonces, Jorge, de lo que dices, eh, todo aquello necesita recursos. Tenemos un plan a largo plazo o un compromiso a largo plazo para cumplir con los tenedores de deuda y con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Lo que dice el general va en contravía de todo aquello. Cerraría la llave del dinero, lo cual considero yo que está blufeando, como dicen en el juego del póker. Para terminar, porque ya estamos sobre la hora, quisiera pedirles acá a los dos, desde la óptica, desde el punto de vista de lo legal, me digan o le digan a nuestra audiencia si es viable o no, y lo mismo desde el punto de vista económico. Y empezamos con Ecuador. Juan Iván Cueva. La propuesta presentada por Juan Iván Cueva desde el punto legal es viable, legal y constitucionalmente, ¿sí o no? Algunas de sus propuestas no son viables por restricciones constitucionales. Y lo mismo aplica para Tillería, lo mismo aplica para Arauz y lo mismo aplicará para el resto de candidatos. O sea, no nos Gracias. dejemos de uno en uno, porque algunas de sus, claro, Ya algunas de sus analizaremos los otros propuestas, el próximo domingo. sí, algunas de sus Jorge, propuestas son viables, ¿no? Jurídicamente. pero porcentuemos Ecuador. El 50, el 30, el 90, el 80, ¿qué porcentaje no es viable, legal y constitucionalmente? En cuanto a la importancia que le dé en la ejecución de su programa de trabajo, podríamos hablar que entre un 10 y un 15% de todos ellos. Porque recordemos que van las cosas vistosas, ¿no? Los fuegos artificiales.
Y son esos los que efectivamente requieren mayores reformas. Y las mayores reformas requieren mayores acuerdos. Y lo que menos hay, lamentablemente, en nuestro ámbito político son acuerdos sólidos, acuerdos en función de nación, de Estado, sino en función de los intereses particulares y ojalá que te vaya mal. Así es, así Jorge, es. desde el punto de vista económico, el proyecto presentado por Juan Iván Cueva, ¿es viable, sí o no? ¿Y en qué porcentaje no es viable? Bien, yo no lo veo viable. Es bastante improbable que esto ocurra cuando me quiere a mí garantizar estabilidad jurídica para las personas que desean invertir en el país. Sabemos que eso es muy difícil garantizarlo. No hay las condiciones, inclusive, los indicadores que tenemos dentro del ranking de, de los países latinoamericanos, no somos realmente, ni siquiera hasta por el índice que nos hace como peso más grande los precios de los bonos que tenemos invertidos en el mercado internacional, no hace viable esa parte. Tal vez, podría tener un porcentaje muy pequeño el, el que, y no sé qué resultado tendría positivo, con su reforma tributaria progresiva y de aumento para el que tiene recursos para hacerle un cargo adicional, a pesar que también estamos los profesionales y los trabajadores, pero con el efecto de que no le soslaye a los más pobres, a los vulnerables, que es algo, un canto realmente que no encaja en esto. Simplemente pienso que la propuesta, eh, si llamamos en términos de porcentaje, no le doy más de un 30%. Siguiendo la metodología que utilizó Ecuador Santa Cruz. Luis Felipe Tillería, Jorge. Ya, Luis Felipe Tillería tiene un gran problema, es crear desarrollos regulatorios. Obviamente entra en el campo legal, a propuestas, me imagino, a la Asamblea, o con propuestas dentro del Ejecutivo con decretos que, si bien es cierto, puede generar una legislación de incentivos. Es bastante viable conseguir una propuesta a incrementar como un dinamismo para crecer en la parte de la reactivación económica, ofreciendo reducciones y reformas para dar mejoramientos a las excepciones y los beneficios tributarios. Eso sí le compete específicamente al Ejecutivo. De eso creo que a mayor parte no se le van a oponer. Pero lo que sí no veo que sea factible es que presente proyectos con tasas de intereses a plazos demasiado largos, a 30 años plazo, sin decir exactamente qué fuentes son las que va a tener para promover un desarrollo, una dinámica dentro de la economía. Eso sí es algo que no me parece que sea una declaración muy sensata. Entonces, Y el sobre general esa Arauz. parte, y el coronel Arauz, sencillamente es una propuesta donde hace mucho peso y recarga mucho el dar muchas exoneraciones, es decir, se está limitando demasiado a hacer atractivo su propuesta con con un error grande de que si él mirara las cifras de cómo se encuentran en este momento, para no decir que hoy no me dejaron la mesa servida, si propone esto, lo que está diciendo, que todos los programas de incentivos que piensa hacer es a través de una menos recaudación, que no, en este momento el presidente actual está pensando cómo recaudar más para poder cuadrar y poner al nivel que se debería esperar para un cierre de derecho fiscal. El otro está pensando es, atraigo a todos, voy a mejorar la inversión, con eso genero empleo, pero cobrando menos impuestos.
Entonces, no sé, los beneficios sociales que todos esperamos, también de lo que pagamos, no vamos a poder hacerlo porque las excepciones no permiten realmente recaudar más. Entonces, eso pienso que es una ambigüedad que está haciendo crear el optimismo de hacer alianzas, pero solamente bajo beneficio para el que le va a entregar el negocio. Pero no veo el beneficio para los que ya estamos dentro de la gran crisis del hueco fiscal que tenemos actualmente. Ecuador, Jorge, no me queda más que agradecerles por su participación. Por mi parte, me queda clarísimo el hecho de que en ambos casos, y como dice Ecuador, en muchos de los que vamos a ver, se repiten estas propuestas que suenan a canto de sirena, que dicen mucho sobre qué es lo que necesita el país, pero nadie dice cómo solucionarlo. Por lo menos hasta ahora lo hemos visto así. Quiero agradecer también a los 92 grupos que nos replican, a los 40.000 lugares que se conectan y al alcance tentativo de 2 millones de personas que nos ven nuestros programas. Invitar también a nuestros televidentes a que el próximo domingo nos vean para analizar los proyectos de otros candidatos sobre si son viables o no en lo económico, en lo constitucional y en lo legal. Muchísimas gracias. Palabras finales, Ecuador, y palabras finales, Jorge, Ecuador. Ojalá que esta serie de programas no se vuelva la canción repetida, ¿no? Porque tal como lo indiqué, lo indicas tú y Jorge lo comparte también, hay muchísimos puntos comunes, muchísimos, muchísimos. Más son las similitudes que las diferencias. Y ojalá que no se vuelva aburrido este programa. Jorge. Bien, yo lo que veo es mucho optimismo, no saber la forma de cómo hacerlo, más parecen novatos, experimentar para ver si es que llegan a la presidencia, llegan a captar realmente el triunfo a la presidencia, vamos a tener un presidente que primero pienso que va a ser muy difícil encontrar un gabinete que vaya a trabajar con este tipo de proyectos que realmente son poco viables. Es decir, va a forzar tanto a los ministros que yo no sé si va a haber estabilidad con este tipo de candidatos. Muy bien. Pues nos vemos el próximo domingo para analizar a otros candidatos presidenciales y sus propuestas. Buenas noches.